Muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Luis Pompilio Sánchez y en nombre de la Dirección de Posgrado y las escuelas de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello les doy la bienvenida a esta actividad que ofrecemos en el marco de la iniciativa UCAP al aire. Hoy nos acompaña el profesor Jesús María Casal, quien conversará con nosotros sobre la situación de emergencia y defensa de la democracia. Jesús María Casal Hernández es abogado summa cum laude por la Universidad Católica Andrés Bello, es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Central de Venezuela y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de Derecho Constitucional, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y es el coordinador académico y profesor de la maestría en Derecho Constitucional de esta misma universidad. Es expresidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, es individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, fue consultor jurídico de la Asamblea Nacional en el periodo 2016-2018 y actualmente es investigador invitado en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, al haber obtenido el Premio Internacional Georg Forster, otorgado por la Fundación Alexander von Humboldt. Es autor de varios libros y múltiples publicaciones en temas de derecho constitucional y derechos humanos. En nombre de la facultad, su dirección de posgrado y las escuelas de Derecho de Caracas y Puerto Ordaz, queremos agradecer al profesor Jesús María Casal por este valioso apoyo académico. Esta sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora. En un primer espacio, el profesor Casal nos presentará su análisis y posteriormente responderá sus preguntas y comentarios. Para esta segunda parte, para la dinámica de preguntas y respuestas, les agradecemos, por favor, que formulen sus preguntas a través de la sección preguntas y respuestas de la aplicación y no a través del chat. Recibir sus preguntas a través de esa sección, de la sección preguntas y respuestas, nos va a permitir gestionar de manera mucho más eficaz sus interrogantes. Agradecemos también vuestra participación y esperamos que la actividad sea de provecho. Profesor. Muchísimas gracias. Es un honor para mí poder participar en esta actividad que me hace sentir pues muy cerca, ¿no?, de mi alma mater, nuestra alma mater, la Universidad Católica Andrés Bello. Un gusto compartir con ustedes. Mi gratitud también para el profesor Luis Pompilio Sánchez y pues la felicitación para la dirección de posgrado y las escuelas de Derecho de Caracas y de Guayana. Y quería compartir con ustedes esta temática que es de gran actualidad: las situaciones de emergencia y la defensa de la democracia. Todo ello vinculado, como ya se imaginarán, pues a la pandemia del COVID-19, el coronavirus, y sobre todo las reflexiones que se han formulado sobre sus implicaciones institucionales, su impacto sobre la institucionalidad democrática. Y en el desarrollo de esta temática voy a abordar 3 puntos. Primero voy a referirme de manera general a ese impacto para la institucionalidad democrática, reflejando algunas tendencias globales, resumiendo algunos estudios que ya han sido publicados un poco sobre la marcha, sobre críticas, ¿no?, en los medios que se han difundido en los medios de comunicación, revistas científicas, y mi propia visión sobre esos temas. Luego, los desafíos para el Estado de Derecho y para los principios rectores de los estados de excepción. Y en tercer lugar, voy a analizar también la significación de este tema en Venezuela, refiriéndome a la situación actual venezolana, para luego pues atender sus observaciones, sus comentarios, sus preguntas. En cuanto a lo primero, pues apenas pues voy a dar pinceladas, porque es un tema
de gran envergadura, de gran calado, ¿no? Donde ha habido participación de filósofos, juristas, politólogos, economistas, es decir, hay todas unas disciplinas y realmente parece ser esta la única manera de afrontar los desafíos que representa esta pandemia y la respuesta que han dado los estados ante esta pandemia. La única manera de hacerlo es con un trabajo interdisciplinario. Y resumiendo solo, como les decía, algunas tendencias desde la perspectiva de la institucionalidad democrática, se observa en primer lugar una expansión de espacios discrecionales de decisión política, incluyendo el reforzamiento del autoritarismo allí donde ya existía. Pero es algo que se aprecia a nivel general, incluso en los países más desarrollados. Yo me encuentro ahora en Alemania, como lo decía ya el profesor Luis Pompilio Sánchez, en un instituto de investigación. Es uno de los países que, bueno, se considera una referencia por la manera en que ha manejado la crisis. Es un Estado de Derecho consolidado. Y aún así, los desafíos son tan grandes que también aquí, y en Europa, pues se observa igualmente, como en los Estados Unidos, que se ha acrecentado enormemente la discrecionalidad política. Es decir, decisiones trascendentales que afectan nuestros derechos más sagrados, nuestra forma de vida, y que muchas veces se adoptan sin una base científica suficiente porque pues, los elementos empíricos son muy precarios. Entre los propios especialistas en virología, pues las opiniones no son coincidentes. Y hay la tendencia pues a decir, bueno, en esa incertidumbre, pero como hay que proteger la salud, pues todo queda en manos de los políticos. Y esto representa, sobre todo si se instala esto que ahora se está llamando una nueva normalidad, representa un riesgo muy grande para la democracia y el Estado de Derecho. Concentración de poderes que se está dando en general, digamos, las situaciones de crisis conducen a una ampliación de poderes del Ejecutivo, pero hay también tendencias aquí peligrosas, ¿no? A una concentración realmente de poderes en la instancia ejecutiva con perspectivas de traducirse en un desplazamiento perdurable, ¿no? De facultades de ejercicio de poder hacia modelos más ejecutivistas y en algunos casos con tendencias autoritarias o en otros casos ya reforzando un autoritarismo preexistente. La ampliación del campo de actuación de los militares, porque en varios países pues, se acude a las Fuerzas Armadas como instrumento fundamental para imponer la cuarentena, para detener personas, como ha ocurrido en El Salvador. También pues, en todo el mundo se está dando este fenómeno en los distintos continentes del uso de las Fuerzas Armadas más allá de lo que sería su ámbito natural. Tal vez no tanto esto en las democracias consolidadas. Luego, el cuestionamiento o acortamiento de facultades de autoridades regionales o locales, a veces precedido de una respuesta anticipada o más efectiva de estas en medio de tensiones con el poder central. Es decir, se están dando también tensiones aquí, poder central, poderes locales o poderes regionales, locales, porque, por ejemplo, en Colombia, en un primer momento, el gobierno nacional, el presidente Duque, fue cauteloso, ¿no? en tomar medidas, pero comenzaron a tomar medidas de cuarentena a las autoridades regionales, locales. Esto luego le llevó a él a responder con una cuarentena ya a nivel nacional, pero ha habido problemas también en Hungría, donde en un primer momento pues el presidente de corte autoritario en ese país intentó más bien desautorizar a las autoridades locales, pero dado que éstas invocaban la necesidad pues, de proteger la salud, al final permitió que ellas tuvieran un campo de acción. Tenemos el caso de Brasil, donde ha sido más a nivel de los gobernadores que ha habido una respuesta frente a la trivialización de lo que implica la pandemia de parte del presidente Bolsonaro. Bueno, eso es otro elemento presente, pero con riesgo también en general hay una tendencia que se ve en España, en otros países, a concentración de facultades en el Ejecutivo Nacional, que puede también perturbar luego el funcionamiento de una forma descentralizada de gobierno de un Estado compuesto si tienden a instalarse estas maneras de gobernar. Y restricciones abusivas o desconocimiento de derechos, ¿no? Como se ve, por un lado, protección deficiente de la salud, porque no solamente se han cometido abusos, ¿no? Que han sido muchos en el ámbito de las libertades, de la garantía de libertades, sino que por otro lado se aprecia también a veces una protección deficiente de la salud, reducción significativa de las posibilidades de ejercer control ciudadano sobre el manejo de la crisis,
y un adormecimiento de los mecanismos habituales de vigilancia, protesta o movilización social, porque a todo esto a todos nos ha agarrado esto de sorpresa, ¿no? A todos los sectores, y pues ante esa primera reacción a veces de pánico, esa reacción que ha habido también de pánico, da lugar a que los distintos sectores sociales den un margen de acción, estén a la expectativa, la dificultad de salir de los domicilios, la prohibición de manifestaciones, todo esto genera una reducción del espacio público de seguimiento, de vigilancia, de monitoreo. Igualmente, el cercenamiento de la libertad de expresión e información, ¿no? Lo hemos visto también en Venezuela, es decir, a veces detenciones de comunicadores sociales, intento de censurar la difusión de noticias sobre la situación realmente del número de contagios o críticas al manejo de la crisis por los gobiernos. También el derecho a la vida privada, porque pues hay una serie de mecanismos de vigilancia que están desarrollando los gobiernos, como vigilancia facial, por ejemplo, identificación facial en Rusia. También aquí en Europa hay una discusión ahora sobre una nueva aplicación. Vamos a ver, luego voy a hacer un comentario sobre esa aplicación para ser notificados si ha estado uno cerca de una persona que luego es diagnosticada con el coronavirus. A la libertad religiosa, ¿no? Porque por la prohibición de reunión de personas, incluso en casos como el de Italia, pues incluso la afectación de la libertad religiosa por la prohibición de poder hacer una sepultura de acuerdo a los ritos de cada religión de las personas que han fallecido a causa del coronavirus. El derecho al trabajo, a la libertad económica, a la educación. Se acentúan además situaciones de especial vulnerabilidad, de desigualdad, que afectan a determinados grupos. Y allí pues hay varios estudios, también un informe de la Comisión, una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este sentido, sobre cómo hay que prestar atención a que hay determinados sectores en situación normalmente de vulnerabilidad, la cual se agudiza ahora frente a esta crisis, ¿no? Y puede haberse también procesos de estigmatización, de que el virus afecte más a determinados sectores, incluso ya de entrada, por la restricción de la libertad de trabajo, la posibilidad de salir a trabajar, pues sabemos que en países con una amplia economía informal, pues eso tiene una afectación tremenda sobre esos hogares. La persecución política, ¿no? Porque también se aprovechan estas situaciones de emergencia para perseguir rivales políticos, a veces también las decisiones de postergar elecciones, corrupción, porque con la idea pues de que hay que acelerar la compra de equipos, digamos, de salud, hay que acelerar los procedimientos administrativos, se suprimen licitaciones, se toman una serie de medidas que también pueden, sobre todo de prolongarse, fomentar una corrupción mayor. Por otro lado, es verdad que también en medio de esta pandemia pues, se observan iniciativas sociales importantes y respuestas institucionales valiosas de diversa índole, dirigidas a hallar alternativas para enfrentar con imaginación los correspondientes desafíos. Y allí se ven, pues, por ejemplo, comenzando por Alemania, que antes lo mencionaba, si bien también aquí pues, ha habido esa delegación muy amplia hacia los gobiernos para que tomen las decisiones, ha habido pues presencia del Parlamento, pero muy importante también las decisiones del Tribunal Constitucional Federal y de los tribunales contencioso administrativos, porque frente a lo que cabía entender pues como una prohibición absoluta de manifestación, dado que en la mayoría aquí de los llamados Länder, estados, se aprobó que no se podía salir de casa sino máximo 2 personas, dentro de todo aquí no ha habido una cuarentena total, ¿no? un confinamiento total, pero dado que lo máximo era salir 2 personas, o si fueran más de 2 personas, solo al tratarse de una familia, ¿no? de los integrantes de la familia, con los familiares directos, pues se entendía que estaban prohibidas las manifestaciones, y así lo resolvieron las autoridades administrativas correspondientes, y en una primera instancia los tribunales administrativos, pero luego, ante los recursos, esto terminó llegando al Tribunal Constitucional Federal, que ya en al menos 2 casos, le ha dado la razón a los recurrentes, no al punto de decir, bueno, sí, debe darse la autorización para manifestar, o digamos, no debe ponerse ningún impedimento para que puedan ejercer la manifestación, como, como si se tratara pues, de una situación de normalidad, en la cual no hay que tampoco ni siquiera pedir autorización para realizar la manifestación. No llegó a ese punto, pero sí anuló el acto de la autoridad en el sentido de que no puede aceptarse que ese derecho
haya desaparecido, esté, digamos, suspendido ese derecho, sino que tendrá la autoridad que buscar en su rol de promover el ejercicio de los derechos, tratar de encontrar condiciones del número de manifestantes, distancia entre ellos, que estén con las debidas mascarillas, es decir, buscar la fórmula para que sí se pueda hacer ese derecho, pero también en materia económica, una decisión que fue un producto un poco de un acuerdo político, para no abrir todos los comercios de una vez, se dijo, bueno, abren comercios pero hasta 800 metros, entonces los comercios que tenían un metraje mayor decían, pero ¿por qué yo no voy a poder abrir? En un primer momento entonces intervienen los tribunales de contencioso administrativo y dicen, mire, si este comercio es capaz de habilitar un área limitada de 800 metros, no tiene por qué ser excluida totalmente la posibilidad de que participe en la actividad, en su actividad económica. Y luego se ha ido más allá todavía y se está cuestionando la propia limitación de los 800 metros. ¿Qué sentido tiene que pueda tener más metros? ¿Cuál es el problema? Si se cumplen todas las cautelas y las medidas de seguridad. En Ecuador hay la decisión de la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, que ratifica la validez del decreto de estado de excepción, o hace una serie de recomendaciones, abre las puertas a un seguimiento de la Corte sobre la actuación del gobierno, enfatiza que el Estado de Derecho sigue vigente, que no pueden afectarse otros derechos no expresamente mencionados en el decreto, que aún así el control judicial sigue abierto. En El Salvador también hubo una decisión de la Sala Constitucional, no acatada lamentablemente por el presidente, pero en el sentido de que no podían acudirse a privaciones de la libertad a la ligera, simplemente porque alguien hubiese incumplido normas sobre la cuarentena, caso en el cual la persona era además trasladada a centros, digamos, donde su propia salud también podía correr peligro sin garantías en caso de privación de libertad. Bueno, esto es simplemente un abreboca, pero todo esto plantea desafíos para el Estado de Derecho y para los principios rectores de los estados de excepción. Para el Estado de Derecho, sobre todo, por ese sobredimensionamiento del momento político, con o sin estado de excepción formalmente declarado, ¿no? Porque aquí ha ocurrido que muchos países no han declarado estado de excepción, aún teniendo esa figura, digamos, esa conceptualización dentro de su constitución, dentro de su ordenamiento jurídico, la posibilidad de acudir a una declaratoria, una proclamación de estado de excepción y eventualmente de restricción de algunas garantías constitucionales, o a veces todavía algunas constituciones siguen hablando de suspensión de garantías constitucionales. Algunos países, teniendo pues esta posibilidad, no han acudido a ella o solo parcialmente. En otros casos, por ejemplo, como Alemania, no tienen propiamente un régimen de excepción, una suspensión o restricción de garantías, y han acudido a la legislación sanitaria, que sin embargo, como es de suponer, pues no estaba del todo preparada para una situación como esta, ¿no? Y aún así ya allí hay cuestionamientos en Alemania, en el sentido de que la base normativa es insuficiente para muchas de las medidas que se están tomando. Pero con o sin estado de excepción, pues hay ese sobredimensionamiento del momento político, que es lo que me parece más preocupante. Es una de las cosas que me parece más preocupante, que ante, digamos, el temor a la propagación del virus, y después de situaciones como las que se vivieron en Italia, donde hay también todo un cuestionamiento ético, ¿no? Sobre decisiones que hubo que tomar allí para que, ante el limitado número de máquinas, digamos, de asistencia para la respiración, a tomar decisiones para sustraer una de esas máquinas de una persona, digamos, ya de cierta edad, para poder salvar la vida de otro ser humano de menos edad. O sea, ¿quién tiene la facultad de tomar esa decisión? ¿Dónde están los fundamentos normativos para eso? Es decir, hay toda una discusión, y una discusión ética, por supuesto, también. Todo esto, pues, ha conducido a un sobredimensionamiento del momento político, de manera que se deja al arbitrio de los gobiernos resolver esto, como le decía, con una base científica muy precaria, porque hay discusiones entre los expertos. Y, por ejemplo, cuando se discute aquí, bueno, se van a abrir las guarderías, pero entonces inmediatamente alguien dice, no, pero es que esto va a favorecer el contagio y va a haber una nueva ola de contagio, después de que se controló lo que se suele llamar el primer pico, ¿no?, de la epidemia, de la pandemia. Pero luego hay algunos expertos virólogos que señalan que, pues, hay estudios que indicarían que el contagio entre los niños es mucho más reducido,
pero esto es contestado por otros informes que dicen que no, que en realidad el contagio es tal cual, puede funcionar como entre los adultos, solo que los niños sufren menos las consecuencias de esa pandemia. Por otro lado, hay otro problema muy ligado al anterior, y es el carácter oscilante, que según lo que nos informa hasta ahora, hay un carácter oscilante de los efectos de la pandemia sobre bases empíricas muy frágiles. Es decir, que, bueno, después de esa primera oleada, ¿no? Ese primer oleaje, ese primer pico de la epidemia, pues se supone que ahora con los controles vendría un descenso, pero sin que eso signifique que no pueda venir luego otra oleada. Incluso hay quienes dicen que es altamente probable que sí va a venir una nueva oleada, y entonces vendrán otra vez las restricciones. Pero entonces el problema es que esa mentalidad de la emergencia, ¿no? Ese sobredimensionamiento de lo político se perpetúa porque no se suelta ese régimen extraordinario tal como se está concibiendo, sino que sigue allí porque hay que estar preparado para la eventualidad de que la pandemia pueda expandirse nuevamente. Entonces, no es que no estamos volviendo a una normalidad, y aquí lo conecto con los desafíos para el propio concepto de estado de excepción. No se trata de una situación concreta, determinada, una guerra, un conflicto armado, una catástrofe, que aunque pueda durar mucho tiempo, pues allí está, es ostensible. Se trata aquí de, digamos, un factor inasible, con bases empíricas muy frágiles sobre cómo es su comportamiento, y con esta tendencia peligrosa, ¿no? A que se perpetúa la situación de emergencia, como sin estado de excepción, se perpetúa el sobredimensionamiento del momento político hasta un punto indefinido, porque entonces, tal como se están entregando hasta ahora decisiones en las autoridades, pues no se sabe cuándo esto pueda terminar, y todos los derechos quedan entre tanto debilitados, enormemente debilitados, y en la medida en que esa situación de excepción tiende a enquistarse, tiende a echar raíces, es muy difícil volver a la normalidad democrática de plena vigencia de los derechos humanos, que es la razón de ser de la institución de los estados de excepción. Pero los estados de excepción, es como un arma de doble filo, ¿no? Tiene también sus riesgos, porque históricamente se han caracterizado porque muchas veces son usados no para volver rápidamente a una normalidad de la institucionalidad sana, partiendo de que así lo era preexistente, sino para establecer un nuevo sistema de gobierno. Es decir, lo que al estudiar la dictadura romana, a varios actores, entre ellos Carl Smith, llamaban la dictadura soberana. Y efectivamente, más allá de las reflexiones de Smith, que afortunadamente están hoy superadas, sobre todo su visión sobre los estados de excepción como una excepción al derecho, más allá de eso, como constatación histórica, sí hay innumerables ejemplos de cómo los estados de excepción han servido para el cambio de sistema. Y aquí asistimos peligrosamente a otra ocasión como esta pudiera ocurrir. Luego, pues, por otro lado, evidentemente se están tomando medidas extraordinarias. Aunque no se haya declarado formalmente un estado de excepción en países que no lo han hecho, evidentemente se están tomando medidas extraordinarias, medidas exorbitantes, que van más allá de limitaciones aceptables en tiempos de normalidad. Lo vemos en el caso de España, un confinamiento, una cuarentena casi absoluta, lo mismo en Italia. Al final voy a hablar de la situación de Venezuela prontamente, ¿no? Todo esto parece querer desbordar los límites jurídicos de los estados de excepción. Por un lado, se están dando muchos estados de excepción de hecho, es decir, que no se acuda a las declaratorias formales, pero de hecho hay un estado de excepción. Pero entonces, bueno, a veces los gobiernos no los quieren proclamar. Yo observo mucho aquí en estos países, ¿no? De Europa Occidental, también Alemania, son países que, bueno, con sus democracias consolidadas, son muy renuentes a acudir formalmente a procedimientos como estados de excepción, porque aquí hay que considerar no solo la regulación constitucional, sino la regulación internacional. Hay unas notificaciones que deben hacerse. En el caso de la Convención Europea de Derechos Humanos, pues también allí se prevé en su artículo 15 la necesidad de que si se acude a los poderes de sección, se hagan las notificaciones correspondientes a los demás estados a través del secretario general. Lo mismo en el sistema interamericano, también se prevé en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En general, estos países, Europa Occidental, incluyendo allí Alemania,
se han rehusado, digamos, son renuentes a acudir a estos mecanismos formalizados de notificación, de reconocer que hay un estado de excepción, que en realidad esta situación de emergencia que vivimos es atípica, por otro lado, pero las medidas que se adoptan son medidas exorbitantes. Y a veces eso implica que hay controles que no están funcionando. Y puede tener el riesgo de que entendamos que eso es una normalidad. Ya se está hablando en varios países europeos de que, bueno, ahora vamos a una nueva normalidad. Tiene que seguir vigente, como ya sabemos, durante los estados de excepción, pues sigue vigente el Estado de Derecho, el principio de proporcionalidad, los controles judiciales, por eso en la práctica no siempre está ocurriendo así. Un ejemplo de cómo este fenómeno está conmoviendo muchas categorías se pone de manifiesto en un reciente artículo del profesor español Pedro Cruz Villalón en El País, donde analizando algunas observaciones que algunos juristas han hecho en España sobre que realmente allá es insuficiente para justificar las medidas que se han tomado, el estado de alarma, que realmente se trataría de un estado de excepción, pues él termina diciendo, bueno, que al final, pues la realidad, termina diciendo él allí en una de sus conclusiones, es que estamos ante una afectación drástica del principio general de libertad, la cual se está asumiendo ejemplarmente en función de su estricta temporalidad, pero que se vuelve una carga tanto más pesada conforme esa temporalidad se prolonga, y reconoce que realmente las instituciones constitucionales pues no son suficientes para afrontar una situación como la que se presenta, es decir, que nos confirma un poco la idea de que en muchos ámbitos se está dejando un margen para la política que tiene los riesgos que antes me refería, ¿no? En el caso venezolano, pues la situación es ya de otro tipo, ¿no? Porque es una situación de estado de excepción sin estado de derecho. Entonces ahí estamos en un problema mayúsculo. Estado de excepción sin estado de derecho. Porque, claro, lo que ha ocurrido en estos meses, digamos, desde que se hizo la declaración del estado de alarma, lo que ha ocurrido en estas semanas, es sin duda un estado de excepción de facto. En el sentido de que no se acudió al procedimiento previsto en la Constitución, que implica, en el caso de que sí, pareciera aquí aplicable, es el estado de alarma. Sería aplicable el estado de alarma. Ahora, si ese estado de alarma va a ir acompañado de medidas de restricción de derechos, pues tiene que acudirse a la restricción de garantías y deben especificarse en el decreto respectivo. Pero por otro lado, eso tiene que someterse al control de la Asamblea Nacional, que en este caso no ocurrió, y no hay un órgano judicial independiente que pueda revisar si se cumplen los requisitos o no constitucionales para dictarlo. Pero ojalá fuera solo ese el problema. Más grave es el asunto porque tenemos ese estado de excepción sobre otro estado de excepción. Un estado de excepción prácticamente ya perpetuo desde enero de 2016. La restricción de garantía económica está allí. Entonces son, digamos, hay como una saturación ya de la regulación, de la arbitrariedad, un estado de excepción sobre otro, y detrás una constitución abiertamente desconocida, ¿no? Entonces esto se vincula directamente con lo que decía, la falta del órgano independiente, que es lo que es más grave del diagnóstico que antes hacía, la falta del órgano judicial independiente para poder defender los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Una constitución abiertamente desconocida. Ahora, si consideramos el decreto en sí mismo, 4160, que declara el estado de alarma, en sí mismo es arbitrario. O sea, incluso si tuviéramos un marco pues, de una constitución que se está aplicando con una cierta institucionalidad, en sí mismo es arbitrario. A veces por lo que autoriza expresamente, ¿no? Cuando se refiere, por ejemplo, a la inspección, cuando hay alguna sospecha, cuando pueda considerar la autoridad necesario ello, pues la inspección sobre establecimientos, personas o vehículos. Pero también porque afecta derechos fundamentales, derechos constitucionales, derechos humanos, que solo pueden ser regulados mediante ley, en el marco de la ley y por supuesto sujeto a los principios de proporcionalidad, razonabilidad, respeto al contenido esencial. Sin embargo, lo que hace el decreto es ya entrar en la restricción o anunciar la restricción de la libertad de circulación, el derecho de reunión, entre otros derechos.
Derechos que, como decía, no fueron sometidos al procedimiento de la restricción de garantías. Es decir, que simplemente eso es todo, son medidas al margen totalmente de la ley y de la Constitución. Pero también, más grave aún, por lo que pretende haber autorizado, porque entonces se ha entendido que ese decreto autoriza la cuarentena comunitaria, o sea, el confinamiento total, la privación de libertad de venezolanos en zonas de frontera. Por otro lado, pues también luego, con decretos posteriores, como el 4169, por medio del cual se suspende el pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y de aquellos utilizados como vivienda principal, pues aquí directamente invocando una cláusula general del decreto contentivo del estado de alarma, la disposición final primera, entonces se entiende que el gobierno puede afectar prácticamente cualquier derecho, un ámbito social, económico, y con un contenido en este caso en sí mismo violatorio de derechos. Se ha aprovechado el estado de excepción para perseguir comunicadores profesionales que han querido dar su opinión sobre, o difundir opiniones de otros sobre lo que está ocurriendo. Se ha utilizado también para evitar protestas, para mantener una sociedad como cautiva en medio de la situación de falta de gasolina. Entonces uno tiene la percepción de que al gobierno puede interesarle, sí, pues mantener por mucho tiempo esta situación de confinamiento. Se han desconocido los controles porque ya decíamos que no puede funcionar el control judicial interno por la razón que comentábamos, pero tampoco no se remitió a la Asamblea Nacional como tenía que hacerse el decreto respectivo. Y ya sabemos que antes de todo esto, ya la Sala Constitucional había dicho que esa remisión a la Asamblea Nacional pues tiene un significado puramente retórico, político, una violación flagrante de la Constitución, porque si algo se quiso, claramente se percibe esto de la Constitución. Y nosotros mismos en trabajos previos publicados habíamos insistido en esto, que tenía que quedar muy clara la facultad de la Asamblea Nacional en todo caso de estado de excepción de aprobar o no, es decir, tomar la decisión. Tomar la decisión, se podía permitir un adelanto, es decir, una respuesta en virtud de la urgencia del Ejecutivo, pero la decisión al final es del Parlamento, y evidentemente en su prórroga. Y bueno, los controles internacionales también se han desconocido, ¿no? Porque no se ha notificado al secretario general de las Naciones Unidas sobre estas medidas de excepción, que claro, al final son medidas de excepción, de afectación de derechos, que muchas no están en el decreto, pero se entiende que sí, o sea, es parte de esa legalidad, digamos, desdibujada, ¿no? Desde el punto de vista del Estado de Derecho inexistente, o incluso manipulada, ¿no? Esa legalidad para determinados objetivos políticos. Y aquí un poco como una reflexión sobre los desafíos para poder atender sus comentarios, sus preguntas. Aquí habría mucho que decir sobre los desafíos, pero mencionando solo uno, pienso que es esencial ver cómo reactivar el espacio cívico de contestación. Es esencial, ¿no? Entonces uno lo ve aquí, por ejemplo, esta iniciativa, porque esto parte de una iniciativa de un grupo de ciudadanos que querían ejercer su derecho a manifestación para protestar contra lo que consideraban medidas excesivas de confinamiento. Bueno, esa iniciativa termina, porque hay un tribunal independiente, termina en una decisión de un tribunal constitucional que obliga a las autoridades a introducir elementos de racionalidad jurídica, de proporcionalidad, y no, pues, a pesar de que en un primer momento los entrevistados, actores políticos, veían como algo evidente. Bueno, pero es que si hay una pandemia, si hay una restricción, hay una cuarentena, evidentemente no puede haber manifestaciones. Entonces ya esas cosas, los propios tribunales han ayudado a que se revise. Ahora también se está haciendo con los servicios religiosos, ¿no? Por respetar la libertad religiosa. Reactivar ese espacio cívico de contestación. También es clave aquí, por supuesto, la libertad de expresión, libertad de información. Y el gran desafío es que tenemos que hacer esto no como para mantener viva a la sociedad civil, a la ciudadanía, para mantener viva esas libertades, sino que tiene que ser una lucha tan enérgica como para contrarrestar la tendencia a perpetuar esta forma de vida, es decir, a perpetuar esta manera de gobernar. Por eso es que hay que hacer un gran esfuerzo entre distintas disciplinas, distintos actores, para tratar de contener estos riesgos, porque
la reacción no es, como les decía, simplemente para, bueno, vamos a tratar de mantener activas esta posibilidad también, pues, de la universidad, pues, va a hacer este tipo de seminarios a pesar de las restricciones. Todo esto hay que hacerlo, pero no al punto de seguir respirando, digamos, sino que es un desafío mucho más alto para tratar de evitar que se consolide bajo el argumento, digamos, de ese pánico, del peligro grave, ese sobredimensionamiento de la política sea mucho más exacerbado y estén en riesgo valores fundamentales por los que hasta ahora hemos luchado. Esa sería un poco mi reflexión. El caso venezolano, claro, el desafío es mucho más profundo porque el tema no es solo superar la pandemia, ¿no? Sino de superar esa situación estructural de ausencia de Estado de Derecho. Es un desafío mucho mayor, es decir, nosotros no como en otros países que, digamos, estarían luchando, como puede ser aquí en Alemania. El desafío es tratar de hacer toda esa movilización cívica para volver a la normalidad anterior, no a una nueva normalidad, como se está diciendo ahora, bueno, una nueva normalidad, es decir, sí, va a haber unas pequeñas manifestaciones, no más de 20 personas, o en fin, o sea, todos como derechos condicionados. Vamos a ver si hay servicios religiosos o no, vamos a las libertades económicas igualmente, el derecho al trabajo. No, la situación nuestra es que tenemos que construir una institucionalidad democrática. Tenemos que construir un Estado de Derecho y tal vez todo esto que está pasando, lo que nos ha hecho es, pues, a todos como colectividad debe llevarnos a concientizarnos sobre esa importancia de tener control sobre el poder, equilibrios políticos, de asegurar una jurisdicción constitucional que cumpla realmente su papel. Bueno, muchas gracias y entonces podemos pasar a la ronda de preguntas. Muchas gracias, profesor. Tenemos varias preguntas. Mario Penacchio pregunta lo siguiente. ¿En qué puede derivar una acción como el estado de excepción o el mismo estado de alarma dentro de esta situación coyuntural política en la que Venezuela se encuentra en estos momentos? Y entonces él hace referencia a las últimas declaraciones por parte de los Estados Unidos y la presión interna por parte de la oposición. Bueno, como yo decía, ¿no? Gracias Mario por la pregunta. Como yo decía, estamos en una situación en la que pareciera que al gobierno le sirve un poco la situación de cuarentena, ¿no? Que como decía, no está ni siquiera previsto en el decreto de estado de excepción, pero se ha impuesto el confinamiento general en medio de la crisis de la gasolina, pues en crisis general de los servicios públicos, de los servicios de salud, pero pareciera que es un instrumento, ya es un instrumento a partir, digamos, de tendencias globales, ¿no? Bueno, ver un poco lo que hacen otros países, entonces tratar de replicarlo en un contexto distinto, con una finalidad distinta. Se ha hablado de que, bueno, esta situación del estado de alarma puede conducir a algún tipo de movimientos en los aspectos políticos, digamos, en las fuerzas políticas. Por lo que yo vislumbro hasta estos momentos, yo veo una situación de congelamiento, ¿no? Es decir, el juego pues sigue trancado, hay una situación, digamos, ahí de bloqueo político, de incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir, pero de momento lo que observo es esa alta posibilidad, y digamos ya en parte ha ocurrido, del uso con fines políticos del estado de alarma. Sí, Jorge Freitas pregunta lo siguiente. Profesor, ¿cuál es su opinión sobre las sanciones impuestas por el Estado contra las personas que en ejercicio legítimo de sus derechos se les considera que incurren en hechos punibles al quebrantar los lineamientos de la cuarentena? Ese es otro tema donde hay que ver cada caso, pero por algunas, digamos, referencias que me han llegado a través de los medios de comunicación, hay situaciones que evidentemente son excesivas. Las respuestas de las autoridades siempre que tienen que ser respuestas proporcionales, pero además, si tenemos en cuenta que ni siquiera ese confinamiento general o esa cuarentena comunitaria ni siquiera tiene una base normativa. O
sea, no está en el decreto correspondiente de llamado de estado de alarma. Entonces todo eso ya indica que pues son decisiones arbitrarias, ¿no? Como uno ve también el tema de cuando someten a encierro personas que quieren ingresar por la frontera, pues van a ser conducidas a algunos centros de internamiento, es lo que se ha anunciado. Esto también es algo peligrosísimo desde la perspectiva de los derechos humanos, es decir, eso no quiere decir que no se puedan tomar medidas sanitarias, ¿no? Y hay evidentemente situaciones en las cuales pueden adoptarse medidas, ¿no? Con personas contagiadas, que hayan estado en contacto con personas contagiadas, pero todo debe ser bajo el principio de afectar los derechos solamente en lo que sea efectivamente indispensable. Tuniski Castillo lo saluda, saluda a los participantes, agradece por su disertación y plantea lo siguiente. Ayer conversaba con varios colegas respecto al derecho penal del enemigo, donde se aplica el poder punitivo del Estado al ciudadano por considerarlo peligroso, como lo explica la tesis de Jacobs. Esta supresión de facto de algunos derechos ciudadanos en razón de la pandemia pudiera indicar la aplicación taimada de esa tesis. Bueno, es que un poco como decía antes, o sea, uno de nuestras tragedias es que tenemos este estado de sección abusivo, vamos a llamarlo así, sobre la base de una situación previa mucho más grave, digamos, estructuralmente muy severa de desconocimiento del Estado de Derecho, y ya sabemos cómo respecto de la Asamblea Nacional, por poner un solo ejemplo, pues de manera absolutamente arbitraria fueron desconocidas sus atribuciones, tratándolo así como un enemigo, pero digamos, como un enemigo que debe ser liquidado, desconociendo todas sus atribuciones, y luego los diputados de la Asamblea Nacional han sido sometidos a distintas medidas de persecución, allanamiento de la inmunidad parlamentaria sin decisión de la propia Asamblea Nacional, pues muchos han tenido que exilarse, otros están en embajadas. Es decir, que es evidente que hay una situación de manipulación del derecho penal para perseguir los adversarios políticos tratados como enemigos que deben ser fulminados. Migdalis Plaza eh, pregunta, ¿qué tipo de medidas se están tomando en Venezuela? ¿Considera usted que, por ejemplo, el tema de la gasolina sería una especie de medida drástica para llevar a cabo el procedimiento de estado de alarma? Bueno, mire, yo lo que pienso es que tal vez coincidió, ¿no? Hubo esa coincidencia de que se declara el estado de alarma, tal vez ya sabía que venía la crisis de la gasolina, pero tal vez sí, efectivamente hubo algunos casos que se reportaron, ¿no? De coronavirus, se toma esa decisión y también de manera simultánea se presenta la crisis de la gasolina y esa situación de confinamiento general ayuda un poco a que no se haga tan ostensible, ¿no? Tan visible esa crisis. Incluso cínicamente, ¿no? En algún programa de televisión se llegó a decir, bueno, pero no hay por qué quejarse mucho, porque si hay un confinamiento no tiene por qué tener necesidad de tener la gasolina. O sea, cosas tan insólitas como esas llegué a escuchar, ¿no? En algún comentario muy cínico sobre esto, ¿no? Desde la posición del gobierno, de una persona cercana al gobierno, pero pareciera que sí, que de alguna manera genera cierta comodidad la situación de confinamiento general para el gobierno para manejar en paralelo la situación de la falta de la gasolina. El profesor Eduardo Trujillo plantea lo siguiente. Profesor Casal, los estados de excepción tienen límites temporales en la mayoría de las legislaciones. Tengo la percepción que esos límites temporales serán rebasados por la situación actual. ¿El derecho constitucional ofrece salidas jurídicas a esta situación de hecho? Bueno, esa sí, muy buena pregunta. Saludos, un saludo, Eduardo. Tiene eso mucho que ver con lo que antes yo comentaba sobre el desafío que esto representa para los propios principios de los estados de excepción, porque efectivamente hay un principio de temporalidad. Ahora, uno de los problemas es que se observa la tendencia a que esos poderes exorbitantes, los gobiernos no están dispuestos a renunciar a ellos una vez que pase, digamos, eso que se llama el pico de contagio, ¿no? Porque en cualquier momento puede haber un brote, puede haber un segundo oleaje de la epidemia, y entonces
bueno, mantienen instalada la estructura de poder más amplio, a veces de poder concentrado. Entonces ya ahí tú tienes un problema, porque desde el punto de vista de los estados de excepción, pues pareciera que eso no debería ser así, ¿no? Sino que tan pronto pase una situación efectivamente de situaciones como la que se vivió en Italia, pues de desbordamiento del sistema de salud con todas las situaciones, además que luego eso llevó consigo, como antes mencionaba, pues debe restablecerse un régimen de normalidad. En Colombia, por ejemplo, ha ocurrido eso, porque ellos tienen unos límites temporales, ¿no? Pero digamos con plazo preciso, que eso no lo tienen todos los países, porque en tu caso de España, por ejemplo, bueno, sí, es temporal porque tiene que limitarse a la duración de la emergencia, pero no se le pone un plazo específico. En el caso de Colombia y Venezuela, probablemente otros países también, quizás también Ecuador, habría que verlo, pero tiene ese plazo fijo establecido, ¿no? Por las experiencias anteriores, es decir, el abuso durante el proceso político, durante la experiencia política colombiana, el abuso de los estados de excepción, pues, fue tan grande que ellos tuvieron que ponerle un límite temporal. Y lo mismo en el caso nuestro, por los abusos de la restricción de la libertad económica durante unos 30 años, todo eso llevaba a que, bueno, vamos a tratar de poner en cintura a las autoridades cuando quieran acudir a los estados de excepción. Y lo que hizo Duque es que él declaró por 30 días el estado de excepción bajo la denominación, digamos, de la Constitución colombiana, creo que es también estado de alarma, pero no lo prorrogó. Y no lo prorrogó por lo que tú dices, porque está diciendo, bueno, yo me reservo, porque el límite que pone la Constitución colombiana es un cierto número de días, creo que son no más de 90 en un año calendario. Duque dice, bueno, yo voy a necesitar estos otros posteriormente, entonces no lo prolongo. Bueno, esta es eh, sí, es una solución, pero que para que sea honesta implica que entonces al cesar ese estado de excepción tiene que haber un restablecimiento de normalidad, tan, con tanta proximidad como se pueda a lo que es la situación de normalidad. En un caso como el venezolano, si se estuviera aplicando la Constitución en un Estado de Derecho, pues tal vez uno lo que pudiera decir es que para que digamos, tendría que ser una situación tan extraordinaria que probablemente pueda perfilarse como una situación nueva, ¿no? O sea, si por ejemplo se produce el rebrote, tú después que has hecho una primera contención, luego hay un rebrote de la pandemia, bueno, eso pudiera considerarse otro estado de excepción, si el primero cesó, o si pues va evolucionando lentamente y cuando ya se acaba la prórroga, la única prórroga, por ejemplo, que prevé la Constitución es cuando viene la escalada, pues también esto podría ser pensado como, considerado como otro estado de excepción por esa mutación, digamos, de las circunstancias. El profesor Juan Rafali lo saluda, agradece sus reflexiones que considera pertinentes e interesantes y plantea lo siguiente. Quisiera saber su punto de vista sobre la asunción de hecho y sin delegación por parte de funcionarios regionales que dictan medidas en el marco del decreto de emergencia, aun siendo estas necesarias o al menos convenientes. Sí, un saludo para el profesor Rafali. Bueno, efectivamente, yo pienso que allí todo esto forma parte de un manejo, digamos, al arbitrio del gobierno de esta situación, porque de entrada, como antes comentaba, no hay un estado de alarma que permita adoptar medidas de restricción de derechos. Cuando uno lee el decreto correspondiente, pues es un decreto que evita decir que se están restringiendo determinados derechos. Pero la Constitución exige que así sea. Es decir, la Constitución dice que debe precisarse cuál es el derecho que está siendo restringido de manera extraordinaria y dictar además las pautas fundamentales de cuál es el alcance de esa restricción. Aquí, en cambio, nos encontramos con la interpretación que ha hecho el gobierno de que ahí hay normas en blanco. Entonces, claro, ya cuando eso se le suma a esa delegación manejada de esa manera, pues lo que hace es multiplicarse, digamos, el riesgo de decisiones arbitrarias y de decisiones que no tienen una base constitucional. Gerali Gallo pregunta lo siguiente. Teniendo en cuenta la apatía que ha generado la política nacional en el accionar cívico,
¿De qué manera nos podemos valer de las herramientas virtuales para alzar la voz? Muy buena pregunta. O sea, te confieso que yo no soy, digamos así, de esas personas tan dadas al manejo de estas, de las redes sociales. O sea, yo mismo no, yo no tengo Twitter, por ejemplo, no tengo esa costumbre, no tengo Facebook, pero pareciera que voy a tener que empezar a tenerlo, ¿no? Porque, es una plataforma fundamental, todas estas plataformas. Yo diría que es muy importante la organización de seminarios como estos, o actividades, digamos, de diálogo, de debate, y en la medida en que pues también la realidad lo permita, también que tenga alguna manifestación de presencia también, en las calles venezolanas, en los espacios académicos, los que se puedan aprovechar dentro de las restricciones que tenemos, pero a medida que ojalá, pues se produzcan cierto desescalamiento. Creo que eso es muy es fundamental, ¿no? Los medios de comunicación, emitir nuestras opiniones, nuestras críticas, y seguir luchando por ese cambio estructural más de fondo, que es el que puede permitir, ejercer sin grandes riesgos nuestros derechos. Luis David Benavides plantea lo siguiente. En los países democráticos donde rige el Estado de Derecho, ¿cuáles serían los mecanismos idóneos para evitar la concentración de funciones en el Ejecutivo? ¿Cuáles serían los límites de esa acumulación de poder? Pareciera que en situaciones de extrema emergencia como esta, se justifica que el Ejecutivo asuma determinadas competencias exorbitantes para ser eficiente en la respuesta a la crisis. Pareciera también que los controles democráticos pudieran retrasar la acción del gobierno. ¿Cómo lidiar con esto? Bueno, efectivamente, ese es el gran dilema, ¿no? Que se plantea con las situaciones de emergencia. En un primer momento, claro, pues ante ese enemigo invisible, ¿no? O desconocido, en el alcance del daño social humano que se podía causar, pues la reacción general fue la de darle una delegación muy amplia para el manejo de la crisis a los ejecutivos. Pero, ya luego, conociendo un poco el enemigo con el que estamos tratando, pues el gran problema es este que les decía, que una vez que se da una cierta situación de contención, hay el riesgo de que se quiera mantener esa situación de concentración de poder por si acaso. Es decir, ante la eventualidad, que se maneja a veces como si fuera un riesgo muy sólido, de que exista el rebrote. Entonces, allí, ¿qué mecanismos son importantes? Bueno, que los tribunales estén funcionando, ¿no? Eso es muy importante, o sea, que haya tribunales que estén cumpliendo sus funciones, utilizando los mecanismos telemáticos, los mecanismos digitales, las reuniones, digamos, virtuales, sesiones virtuales. Es el caso, como yo les comentaba, de aquí en Alemania, los tribunales de contencioso administrativos, el Tribunal Constitucional. Es lo que está ocurriendo en Colombia, donde hay un planteamiento importante, porque en Colombia, pues la Corte tiene también esos poderes de control automático, ¿no? Pero allá sí es un órgano independiente y ha requerido información al gobierno. Incluso hay organizaciones sociales, una organización, pro justicia, que ha llevado una iniciativa importante a la Corte Constitucional, y es que sean revisados no solo los decretos donde Duque expresamente dice que hizo uso del poder del estado de excepción, sino otros que se canalizaron por la vía de unos poderes supuestamente ordinarios de orden público, que son los que han justificado la cuarentena, que es en el fondo la medida más drástica tomada. Y esta organización dice, no, esos también en el fondo son decretos de excepción, que no fueron sometidos al control parlamentario, además. Y aquí voy a lo otro, esencial el control parlamentario, lo cual se ha dificultado por las propias características de la crisis, pero en todos los países ha habido que pelear para no perder espacios del todo. Pasó en España cuando no, prácticamente no se querían hacer más sesiones en pleno, sino reuniones virtuales de los líderes políticos, y el Partido Popular, otros partidos reclamaron y dijeron, no, ¿qué es esto? Ustedes no pueden cerrar el Parlamento, iremos al Tribunal Constitucional si pretenden hacer eso. Y entonces han retomado sesiones donde, claro, no hay un quórum ordinario, no está la Cámara plena, pues, de diputados, pero sí con reglas más flexibles para el funcionamiento, para la toma de decisiones. Lo mismo ha pasado aquí en Alemania, entonces hubo, pero también porque hubo reacción de la gente. O sea, el tema es
que hay que estar vigilante. Aquí pasó lo mismo con el tema de una aplicación nueva que se va a instrumentar en un par de meses, que se lleva en los teléfonos. Esa aplicación es anónima, pero inicialmente el gobierno la quería hacer de manera que hubiera una centralización de toda la información y luego, una vez que la información está centralizada sobre los movimientos, pues es que se avisa a alguien que estuvo en contacto con una persona cerca de ella, que luego fue diagnosticada con coronavirus. Y hubo una protesta de las organizaciones que manejan el tema cibernético, del manejo de información, telecomunicaciones, donde decían que era muy peligroso, que esto fuera una información centralizada y tuvieron que alterar, modificar el planteamiento inicial. Entonces ahora queda descentralizado en cada teléfono. Es decir, y lo mismo les decía con el Parlamento, hubo muchos comentarios, bueno, ¿qué pasa? Aquí el Parlamento como que no pinta nada en esto. Se reúnen son los gobernadores, los presidentes de los Länder con la canciller, y entonces el Parlamento trató de rápidamente instrumentar sesiones de control, aunque ya estaba activado, ¿no? Con estas reglas de distanciamiento. Entonces son muy importantes la presencia de los parlamentos, la rendición de cuentas, y estar ahí al pulso, porque el problema es que es muy fácil cuando se da esta situación argumentar, digamos, que no hay que cumplir con controles, pero como les decía, tenemos el riesgo enorme de que una situación como esta en países que tengan democracias, pues conduzca a una erosión, digamos, un desmantelamiento perdurable de esos sistemas. Sí. Rolando Seijas dice lo siguiente: tengo una duda y es, ¿cómo cree que afecta esto la legitimidad de Juan Guaidó? En primer lugar, desde una perspectiva fáctica, la ausencia de capacidad de respuesta es evidente. Y en segundo lugar, desde un punto de vista constitucional, ¿qué pasa si no hay elecciones legítimas en la Asamblea Nacional este año? ¿Cómo cree usted que esta situación afecta a Guaidó como presidente encargado? Bueno, yo diría que lo que ocurre es que, digamos, Maduro está, bueno, con toda la precariedad de la situación social, económica del país, sistemas de salud que no funcionan, que ya no funcionaban, trata de manejar esta crisis. Guaidó, por otro lado, yo pienso que la gente sabe que no cuenta en este momento con los instrumentos, digamos, de gestión efectiva de un gobierno que pueda solucionar la crisis. O sea que no veo, sí puede ser que tenga algún impacto en la opinión pública, ¿no? Y en la popularidad eventualmente, pero no veo que sea un cuestionamiento de la legitimidad. O sea, la discusión sobre la legitimidad tiene más que ver con digamos, las elecciones presidenciales viciadas, digamos, con todos los elementos de fraude que se conocen de las elecciones del 2018, digamos, luego el vacío, ¿no?, en la presidencia por las características de esa elección, lo que ocurrió a partir de enero de 2019. Entonces, es otra discusión, pero sí, como usted dice, desde el punto de vista fáctico, bueno, hay un tema así, cómo manejar esta crisis, y el tema de la elección, pues sin duda en Venezuela hay que hacer elecciones, están pendientes esas elecciones presidenciales, en abstracto deberían hacerse este año unas elecciones parlamentarias, pero tiene que haber condiciones para eso, para poder hacer esa elección, condiciones de libertad, condiciones de un Consejo Nacional Electoral confiable, garantías para la participación de todos los sectores políticos. Hay partidos políticos arbitrariamente cancelados, casi todos los partidos de oposición fueron cancelados arbitrariamente, líderes políticos inhabilitados, perseguidos políticos, presos políticos. Es imposible pensar en una elección con esas condiciones. Sí. Samuel Morales pregunta: ¿cómo observa usted, profesor, la situación de los venezolanos que regresan a Venezuela y son forzados a registrarse en plataformas gubernamentales y a cumplir cuarentenas en términos y situaciones forzadas? Bueno, digamos que habría que ver las características de este registro, ¿no? Pero sí pareciera, digamos, razonable que haya algún tipo de registro sobre quienes vienen
Claro, ahorita seguramente ya no hay vuelos, ¿no? No, porque ahí es, digamos, el cierre de la aviación comercial, pero si lo hubiera, bueno, pareciera razonable algún registro de quienes están llegando o si vienen por tierra, pues más todavía, ¿no? Porque no hay el registro de pasajeros del vuelo, quiénes son los que están entrando, su dirección, para el caso de que sea necesario localizarlo. Si hay alguna, sí, si hay presunción de que puede haber allí personas que hayan estado en contacto con personas contagiadas, pues una medida de cuarentena es lo que en otros países se está recomendando de unas 2 semanas en su domicilio, pero lo que sí me parece arbitrario es ya cuando he escuchado de medidas de confinamiento, ¿no? Es decir, que esas personas son trasladadas a algunos centros donde se mantienen confinadas, detenidas, esto, digamos, sin mayores evidencias, ¿no? Sino sobre la base de esas simples presunciones, ya me parece que es excesivo. El profesor Jaiber Núñez lo saluda y pregunta, quisiera conocer su opinión en cuanto a la polémica que se dio en España en relación al seguimiento policial de los denominados como bulos o noticias falsas. Un saludo al profesor Javier Núñez también. Bueno, digamos, allí este es otro problema, ¿no? Eh, Respetar la libertad de expresión e información durante estos contextos también es muy importante. Ahora bien, sí, claro, entiendo que tú te refieres a noticias, digamos, que pueden, en el caso, digamos, no diría, yo diría que no en todas las situaciones, pero sí en el caso de que puedas implicar algún peligro para la salud de las personas, pues tendría que haber algún tipo de respuesta proporcional, ¿no? Algún tipo de, bueno, advertencias de las autoridades, las redes sociales correspondientes, pues a veces tienen sus propios controles, pero más delicado es todo lo que pueda implicar ya sanciones personales, ¿no? Y mucho menos, me parecería también claramente excesivo, medidas de carácter penal. Sí. Juan Carlos Sánchez pregunta, ¿de qué manera los sistemas internacionales de protección de derechos humanos controlan el derecho de suspensión reconocido en los instrumentos supraestatales? ¿Conlleva una simple notificación de que el Estado decretó alguna medida excepcional o implica un estudio para determinar si estas medidas fueron motivadas y proporcionadas cumpliendo con los principios rectores? Sí, es un tema también importante el del control internacional. Es un control que no es tan intenso como debería ser, ¿no? En la práctica me refiero, no es tan intenso como debería ser, pero está pensado para que se haga esa notificación y al recibir esa notificación que la recibe el secretario general para luego comunicarla a los estados partes, él puede requerir información adicional cuando la información no es completa, si no se precisa cuáles son los derechos que están siendo suspendidos, no se precisa cuál es la finalidad de haber declarado el estado de emergencia, eh, todos los requisitos pues, que están previstos en los tratados, que no son los mismos en cada uno de ellos. Ese es un elemento importante allí del control. Luego hay que pensar también en la proyección de ese control luego cuando se presenten reclamos individuales, porque puede ser que ahora, por ejemplo, un Estado no declara, no notifica, no declara formalmente un estado de excepción o haciéndolo incluso en el ámbito nacional, pero no hace la notificación al secretario general de la OEA, de las Naciones Unidas. Bueno, eso luego tiene consecuencias procesales cuando se presentan reclamaciones individuales de alguien que haya sufrido una afectación extraordinaria de su derecho, porque va a ser muy difícil para el Estado luego sostener que él se encontraba en una situación de excepción. Es un tema que se está debatiendo mucho actualmente porque como hay aquí, digamos, como les decía, los países de Europa Occidental en general no han acudido a las notificaciones de suspensión, un poco bajo la idea de que va a alegar, bueno, que fueron restricciones que de acuerdo a los propios convenios se pueden adoptar sobre determinados derechos como la libertad de circulación, puede ser restringida también en caso de medidas, digamos, de seguridad, medidas sanitarias, de protección de la salud, pero
hasta un cierto punto. Es decir, si realmente se adoptan medidas exorbitantes, pues eso es ya un estado de excepción de hecho. Y por lo tanto, el control a veces desde el punto de vista temporal, eso sí es un control que en general no funciona rápidamente, sino que es demorado, ¿no? Porque entonces hay que esperar a que lleguen esas causas. Cuando lleguen esas causas o cuando los estados remiten informes al Comité de Derechos Civiles y Políticos, los informes periódicos, pues a veces el comité ha hecho observaciones señalando precisamente que se quiso adoptar un toque de queda, por ejemplo, y no se había hecho la notificación. Entonces ha considerado que eso no puede el Estado luego invocar una emergencia que oportunamente no notificó. Joseph Parejo pregunta lo siguiente. ¿Cree usted que el control económico y político se agudizará en mayor medida en aquellos países que tienen consolidado un Estado de Derecho que en aquellos típicamente autoritarios y que ya habían avanzado en ese tema antes de la pandemia? Bueno, yo diría que ambas cosas. Es decir, por un lado, en países democráticos con Estado de Derecho, pues esto está conduciendo a esa centralización de poder y ahí, bueno, la responsabilidad de los líderes políticos y la lucha, responsabilidad en el sentido no solo de, digamos, quienes tienen el poder en sus manos, quienes que están concentrando el poder a su favor, manejen eso con prudencia, sino también desde el punto de vista de poderes descentralizados que tienen que reclamar sus espacios de ejercicio de facultades para mantener un cierto equilibrio, una cierta contención, pero pienso que ambas cosas están ocurriendo, es decir, está ocurriendo esa tendencia pues, al sobredimensionamiento de lo político, por lo que ya algunos de ustedes también decían, bueno, mire, es una situación tan excepcional, todos vemos lo que pueda pasar, vemos lo que está ocurriendo, lo que puede pasar, vidas humanas que se pierden a gran escala, pues se sobredimensiona el momento político y eso puede conducir a esos desplazamientos. Se está ocurriendo también fenómenos como postergación de procesos electorales, pero en los regímenes autoritarios también, o sea, en los regímenes autoritarios o con muchos elementos autoritarios, esto puede ser un elemento que le facilita manejar la situación. O sea, vemos casos, por ejemplo, como el de Hungría. Hungría, pues, se acudió a una medida abusiva de estado de excepción con plenos poderes para el presidente, por gobierno por decreto, sin restricciones. Al mismo tiempo, como ni siquiera se somete a los controles internacionales y no quiere asumir tal vez precisamente la idea de la temporalidad, en el caso de Hungría no hicieron la notificación internacional de un estado de excepción a los efectos internacionales. Entonces hay situaciones a veces que pueden lucir paradójicas, pero que al final lo que conducen es a aprovechar la situación de emergencia para consolidar posiciones de poder. La profesora Taormina Capello lo saluda, da gracias a usted y a la universidad por la actividad y plantea lo siguiente. Profesor, en Venezuela ya se anuncia que iremos a una normalidad vigilada. ¿Conoce usted algún antecedente en el mundo al respecto? Bueno, muchas gracias a la profesora Capello. Bueno, es que ahí está el problema, que, por ejemplo, ya aquí, digamos, en Alemania, en España, se ha hablado un poco de eso también, se está hablando de una nueva normalidad. Es una nueva normalidad, se dice, porque sí, se va a poder salir otra vez de casa, se van a restablecer actividades laborales, algunos con muchas restricciones, servicios religiosos, con muchas restricciones, alguna manifestación, poco a poco el sistema educativo, pero claro, muchas otras cosas no, y todo como condicionado a ver cómo diariamente se miden los resultados de los índices de contagio, sin que exista claridad de cuál es el criterio que define que una situación es ya inmanejable. Entonces, claro, algunos gobiernos pueden aprovecharse de esa situación, porque entonces aquí está el fenómeno de la globalización, funciona también para lo autoritario, no solo para la libertad. Entonces, bueno, algunos gobiernos dicen, bueno, vamos a manejar ese mismo discurso, el discurso de, bueno, mira, adoptaron una cuarentena en países que han tenido una afectación mucho mayor de las cifras que se conocen en Venezuela, bueno, vamos a manejar ese mismo esquema. Es una desescalada, como se dice, por ejemplo, en España, pero es algo gradual, es algo muy lento, es algo reversible. Y entonces se importan, puede haber el riesgo, ¿no? Y sí, de que se importan esas categorías para eso que usted menciona de la normalidad vigilada,
que claro, en este caso ni siquiera se busca un término más eufemístico, porque entonces sí es como una mayor vigilancia del Estado, una presencia mayor de poderes que pueden ser represivos. Héctor Antolínez plantea lo siguiente. ¿Puede el estado de excepción verse como un riesgo para la propia administración de Maduro al colocar a la población en un estado constante de tensión, sobre todo que lleve a un estallido social? Bueno, yo diría que, digamos, sí, efectivamente unas situaciones de confinamiento en todos los países son situaciones que están conduciendo a escenarios dramáticos, ¿no? Es decir, digamos, los efectos que tiene el confinamiento sobre en la dinámica de la familia, sobre los niños, sobre todo, el daño psicológicos. Entonces, todo esto va acumulando un descontento, pero, digamos, en el caso venezolano hay una serie de situaciones ya preexistentes, ¿no? Hay unas situaciones preexistentes que son las que podrían llevar a un descontento, una manifestación de descontento de la gente a gran escala. Y pareciera que esta medida de confinamiento general, etcétera, hasta ahora ha permitido más bien controlar la situación, más que exaltar los ánimos, ¿no? Es lo que hasta ahora se observa, ¿no? Sí. Omar Alcalá, de Creemos Alianza Ciudadana Bolívar, plantea lo siguiente. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, el rol de la sociedad civil venezolana para avanzar a una salida a la crisis país ante estos procedimientos jurídicos de facto y la situación del COVID-19? Bueno, es una muy buena pregunta y me gustaría realmente tener una respuesta nítida, muy concreta, ¿no? Lamentablemente no la tengo. Sí creo que es fundamental, digamos, no claudicar, no claudicar. Esta no es una lucha fácil, eh, pero aunque evidentemente las cosas no funcionan igual en un sistema de marco autoritario que en un sistema democrático, pero si no hay el reclamo de los directos afectados, si no hay organización, si no hay movilización, si no hay iniciativas, porque también se trata de eso, ¿no? Que desde la sociedad civil, de las universidades, cada uno desde su identidad también haya iniciativas, haya un enfoque propositivo, haya un enfoque de buscar soluciones y tratar de canalizarlas, evitar el inmovilismo, ¿no? Porque junto con esta cuarentena, este confinamiento general decretado, hay un inmovilismo general preexistente de mucho tiempo ya. Una sociedad que está como expectante, ¿no? De ver qué pasa, ver quién resuelve esto. Y en una situación, mientras tanto, de pasividad, ¿no? Eso no ayuda a una construcción democrática. Luisa Quintero pregunta lo siguiente. En esta situación, ¿cómo queda el escenario para las elecciones parlamentarias previstas para este año? ¿La Constitución establece algún tipo de escenario para esto? Más allá de los problemas operativos como las máquinas quemadas o el proceso de selección de nuevas autoridades del CNE. Bueno, es que como antes un poco comentaba, es un tema muy complejo porque hay una serie de condiciones mínimas que tendrían que darse, no están dadas en este momento. Condiciones que tienen que ver con las libertades políticas. Hay una serie de medidas arbitrarias de inhabilitación de líderes políticos de oposición. Tenemos presos políticos, diputados, líderes políticos que están presos, que están perseguidos, que están en el exilio, que no pueden regresar al país. Partidos políticos que fueron arbitrariamente cancelados. Entonces, bueno, imagínense cómo se puede hablar de unas elecciones libres en unas condiciones así. Y un CNE que no es confiable en ningún sentido. Y los órganos de la cúpula del Poder Judicial, ahí ocurre lo mismo. Entonces, eh, es un tema complejo, es decir, si fuera posible recorrer ese camino para una reinstitucionalización democrática y que en realidad es urgente hacerlo, pues eso mismo facilita el plantearse la celebración de procesos electorales.
Sí. Tenemos muchas preguntas de los participantes, pero ya hemos sobrepasado el tiempo estimado para la sesión. Hemos registrado las preguntas y se las pasaremos al profesor Casal, y quizás podamos cerrar con el planteamiento que hace el profesor Alfredo Abu Hassam. El profesor Abu Hassam pregunta lo siguiente: ¿cuál debería ser, en su opinión, el impacto justo o correcto de los estados de excepción en el acceso a la jurisdicción? ¿Puede realmente justificarse la suspensión de la actividad de los tribunales, teniendo en cuenta que, al hacerlo, en definitiva, se hace ilusorio el ejercicio de derechos individuales? Gracias, un saludo también al profesor Abu Hassan. Bueno, ese es un tema crucial, el tema del control judicial, porque es en el fondo lo que permite que uno pueda decir que durante el estado de excepción sigue existiendo un estado de derecho, o por lo menos como garantía, garantía última, ¿no? El Poder Judicial. Y de allí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también la doctrina desde la óptica constitucional, con muchos aportes latinoamericanos aquí, han consolidado la tesis, y digamos, y esto se está practicando en algunos países latinoamericanos, de la vigencia del control judicial durante los estados de excepción, de manera que cada medida, no solamente el decreto en abstracto, ¿no?, sino las medidas de excepción también son controlables en su razonabilidad, en su proporcionalidad, y eso es lo que yo comentaba antes, un poco algunos ejemplos aquí en Alemania, claro, un modelo de Estado de Derecho, no tienen un estado de excepción formalmente declarado, pero sí hay en el fondo medidas de emergencia, y la racionalidad de la excepción es indudable que ha estado allí porque hay base normativa precaria para muchas medidas que se han tomado, pero se invoca la emergencia, pero al final los tribunales están allí. Entonces es muy importante que los tribunales puedan cumplir sus funciones ya en la práctica, ¿no? Porque en unos primeros momentos, pues con el confinamiento general, ni siquiera había tribunales que pudieran sesionar en algunos países, pero es muy importante que efectivamente se pueda ejercer ese control judicial para que cada medida que pretenda justificarse invocando el estado de excepción sea, sin embargo, evaluada para medir, para determinar si es proporcional, si es o no abusiva. Sí. Profesor, he visto la cantidad de preguntas de los espectadores, muchos alumnos de pregrado y posgrado. eh, en general, quisiéramos en directo comprometerlo para un segundo seminario, eh, si le parece. Bueno, no, con mucho gusto, sí, yo encantado, luego nos ponemos de acuerdo para el día y la hora, yo encantadísimo de compartir con ustedes. Sí, nosotros solicitaríamos entonces la programación en el marco de la iniciativa UCAP al Aire, y estaríamos informando por las redes sociales la convocatoria para la segunda parte del seminario. Prometo que no Algunas, voy a repetir lo mismo. no, de eso estamos seguros, profesor, y muy probablemente también nos quedemos sin tiempo en la segunda sesión. ¿Algunas palabras, profesor, antes de dar por terminada la sesión? Bueno, no, eso, no perder el ánimo, ¿no? Es decir, estos son procesos enormemente complejos, pero bueno, sí, a pesar de eso, a pesar de que es el estado de excepción sin estado de derecho, el estado de excepción sobre un estado de excepción perpetuo, eh, de los problemas estructurales que sabemos que hay allí, esos problemas estructurales tenemos que resolverlos como país y ojalá pues sea en un tiempo corto. Sí. Eh, Profesor, muchas gracias por su participación, por esta interesante disertación. Gracias a los asistentes por sus preguntas y su participación. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán conocer la programación de las actividades futuras que prepara la Universidad Católica Andrés Bello en el marco de la iniciativa UCAP al Aire. Nos pueden seguir a través de nuestras redes, son en la UCAP, @postgrado UCAP. La cuenta de la Escuela de Derecho de Caracas es @derecho UCAP CCS. Para en nuestra sede de Puerto Ordaz, @UCAP Guayana. El Centro de Estudios en Línea, su cuenta es @UCAP Virtual.
Los invitamos a conocer también la oferta académica de la universidad, tanto en pregrado como en posgrado, en nuestra página web www.ucap.edu.be. La grabación de este seminario será publicada en los canales y redes sociales de la Escuela de Derecho y de los estudios de posgrado, y la publicación será anunciada también por las redes. Finalmente, los invitamos el día de mañana, jueves 30 de abril, a las 11 de la mañana. Tendremos una conferencia con la doctora Betty Andrade, quien conversará con nosotros sobre los efectos fiscales del COVID-19, interpretación de los tratados, beneficios fiscales y otras medidas tributarias. Los esperamos, muchas gracias y que estén muy bien. Profesor Casal, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.